El tercer órgano de los que integran o conforman el consorcio de propietarios es el que se conoce con el nombre de consejo, consejo de propietarios. Ha sido establecido por texto legal en el artículo 2064, pero en el mismo texto se indica que es la asamblea quien puede, se utiliza el vocablo puede, designar un consejo que está integrado por un grupo de propietarios. El uso entonces de la voz puede denota que este órgano es optativo, es decir, que la asamblea, los propietarios, tienen la facultad de optar y el consorcio puede funcionar con asamblea y administrador solamente o bien con asamblea, administrador y también consejo de propietarios. No se alude al número de integrantes, pero generalmente conviene que sea un número impar, 3 por ejemplo. Esto por la obvia y sencilla razón que en caso de tomar una decisión no se, no se genere el problema que se origina cuando hay empate. Si uno opina a favor y otro en contra, no se sabe qué decisión tomar. Entonces siempre conviene que estos órganos que actúan de manera colegiada, es decir, que están a la par, sentados a la par, uno al lado de otro, sean o estén integrados por un número impar. De todos modos, también puede ser ejercido por un número par, solamente que tiene esta consecuencia. Para el análisis de las facultades voy a compartir algunas normas. En la pantalla entonces se observa, en primer lugar, lo que se comentó, el ya conocido artículo 2044, que es el que menciona cuáles son los órganos del consorcio, y alude a la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. Luego se indica cuáles son las atribuciones y del análisis de las atribuciones se observa que puede ser considerado el organismo de control. La principal función del consejo es controlar al administrador. Y en caso de vacancia, pero solamente en caso de vacancia, lo puede reemplazar de manera transitoria, muy brevemente, porque se indica que debe convocarse a una asamblea en caso de vacancia, que es una típica asamblea extraordinaria, cuando el consorcio está acéfalo, pero solamente en esa circunstancia lo puede reemplazar. Es decir, que para el funcionamiento ordinario es irreemplazable la figura del administrador porque no puede ser ejercido por el Consejo. Nótese el artículo 2064, cuáles son las atribuciones. En principio, en el encabezamiento, como se dijo, se dispone que la Asamblea puede designar un consejo integrado por propietarios, de donde, repito, surge su naturaleza optativa. Y luego se pasa a la enumeración de las atribuciones. Se dispone que debe convocar a la asamblea y redactar también el orden del día, pero en subsidio. Esto es, si por cualquier causa el administrador omite hacerlo. Claro está que de manera concordante, entonces, la convocatoria y la redacción compete al administrador, pero en caso de omisión, en subsidio, interviene el Consejo de Propietarios, es decir, el órgano bajo análisis. La principal función está indicada en el inciso B, que es el organismo de control. Debe controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio. Y se refiere a los aspectos cotidianos, porque la rendición de cuentas al cierre del ejercicio, que generalmente es anual, se hace ante la asamblea. Pero el control cotidiano de cada gasto, de cada recaudación, de cada contratación con personal para hacer algún arreglo, recae en el Consejo.
también tiene la función de autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva. Es decir, el administrador puede disponer sin autorización solamente del saldo de caja, pero en caso de existir el fondo de reserva, puede disponerlo para gastos. Para eso está precisamente el fondo de reserva, para gastos que no sean previstos y que sean mayores que los ordinarios, pero para esa disposición requiere ser autorizado por los integrantes del Consejo. Además, el Consejo puede ejercer la administración, pero nótese que solamente en caso de vacancia o ausencia. Y en tal hipótesis, que es el caso de acefalía, también debe convocar a la asamblea dentro de los 30 días de producida la vacancia. Como se ve, es una asamblea extraordinaria, a menos que justo coincida que faltan muy pocos días para la asamblea ordinaria, pero como la asamblea ordinaria es de 1 o 2 al año, lo natural es que dentro de los 30 días tengan que convocar a una asamblea extraordinaria. Y se aclara, para no dejar dudas, que excepto estos casos puntuales, el Consejo no sustituye al administrador ni puede cumplir sus obligaciones. Va de suyo, esta norma está puesta en tutela o en interés de los propietarios, toda vez que el administrador es una persona capacitada con un certificado o con un título habilitante y además controlado en sus funciones por una entidad que está creada por ley, que es el registro de administradores en la propiedad horizontal, que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depende de Defensa del Consumidor. Además, entonces, de las atribuciones indicadas en esta norma, hay otra que surge de otro artículo, pero que es una norma concordante, que es el artículo 2048, que se recuerda, es el que impone a los propietarios la obligación de contribuir con los gastos ordinarios mediante el pago de expensas ordinarias o de expensas extraordinarias. Y se dispone en esta norma, luego de lo dicho, que para el caso de incumplimiento el consorcio puede iniciar un juicio ejecutivo y el título ejecutivo es el certificado de deuda expedido por el administrador, pero aprobado por los integrantes del Consejo. Es decir, que en consecuencia es otra atribución que consiste en aprobar los certificados de deudas que expide el administrador. Y solamente con la aprobación del Consejo es que el instrumento tiene o es dotado de fuerza ejecutiva. Véase lo que dispone el párrafo, que es el último párrafo del artículo 2048. Dispone que el certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo, si es que existe, donde se ratifica el carácter optativo, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. Va de suyo que si el deudor es uno de los integrantes del Consejo de Propietarios, no se requiere que tenga la firma de este integrante, pero sí debe tener la firma, sí debe tener la aprobación de los restantes integrantes del Consejo. Y por último, debe recordarse que siempre en todos los aspectos de este derecho real, además de lo que dispone la ley, se regula por lo que dispone cada uno de los reglamentos. Y que es el artículo 2056 el que fija el contenido de los reglamentos, que es una norma muy extensa, que tiene muchos incisos. Y en el inciso indicado con la letra U, se dispone que el reglamento debe contener las facultades especiales del Consejo de Propietarios, con lo cual cabe entender que las facultades indicadas en el texto legal son las facultades generales para todos los integrantes de todos los consejos de propietarios. Pero
de manera casuística, esto es caso por caso, cada reglamento también consagra las facultades para ese consejo en particular. Dejo de compartir la pantalla y espero que les haya sido de utilidad la exposición. Les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.